En este tutorial te voy a mostrar una idea para reutilizar tapas de plástico. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para esta idea voy a reutilizar estas tapas o tapones de plástico blancas. Aunque este tipo de tapas tienen por dentro una especie de pestañas triangulares que se las voy a tener que quitar. Pero bueno, eso te lo explico más adelante. Lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien las tapas. Y después debemos dejarlas secar. Esta misma idea la puedes hacer con cualquier tipo de tapa de plástico. Lo importante es que todas las tapas sean del mismo tamaño. Yo voy a utilizar estas, que son las que vienen en los envases de leche, que son las que más tengo. Y a la que le voy a tener que cortar esta parte. Es por eso que este proyecto me llevará un poco más de tiempo. Con una aguja muy gruesa le vamos a abrir unos huecos de esta forma. De manera que nos queden 4 huecos a la misma distancia. El hilo nos ayuda a ubicar bien el lugar donde clavaremos la aguja. Con un hilo grueso y resistente y una aguja un poco más delgada, vamos a coser las tapas para unirlas por piezas. La idea es coser las tapas de manera que el hilo siempre quede por dentro de las tapas. Según el diseño, tamaño, forma y medidas de mi cesta, empezaré cosiendo piezas de diferentes cantidades de tapas. 4 piezas de 4×4. 4 piezas de 4×3. 4 piezas de 5×3. 12 piezas de 5×4 y 4 piezas de 4×4 menos una. Vamos a necesitar alambre grueso y un alambre un poco más delgado. Empezamos con el alambre más grueso para hacer la base o el suelo de la cesta. Calculamos el largo del alambre, que será la base más los 2 lados. Marcamos el centro o la mitad donde colocaremos una tapa y las otras a los lados. En la parte del medio golpearemos el alambre para hundirlo un poco. Así podremos pasar el otro alambre, que también será el alambre grueso
y dejando suficiente para los lados. En esta parte ponemos las piezas de 5 por 4. Ponemos una tapa de más en cada extremo y doblamos el alambre hacia arriba. Para unir estas piezas voy a coser con una aguja curva. De esta forma es mucho más fácil. Al coser debemos apretar el hilo para que las tapas queden bien juntas. Y siempre cosiendo de manera que los hilos queden por dentro de las tapas. Ahora por todo el borde pasaré el alambre un poquito más delgado. De esta manera reforzamos el centro y también todos los bordes y las esquinas. Dejamos que sobre suficiente alambre para hacer la parte de los lados. Y unimos estas tapas con la aguja curva. Hacemos lo mismo en los 4 lados de la base. Y así el suelo o base está terminada. Ahora empezamos a hacer los lados. Vamos metiendo las tapas por el alambre. Y hacemos la primera fila de tapas con el alambre. Doblamos en las esquinas y seguimos metiendo las tapas. Cuando ya hemos cerrado la primera fila de tapas, las cosemos a la base. Ahora cosemos las piezas de 5 por 3. Para unir las piezas de las esquinas voy a utilizar un trocito de alambre, porque quiero que en las esquinas el acabado quede todo igual. Y así queda el primer nivel de tapas. Hacemos lo mismo con el segundo nivel.
Volvemos a meter el alambre para hacer un tercer nivel, pero esta vez lo voy a hacer diferente. Voy a meter primero las tapas dentro del alambre. Unimos todas las tapas en una sola fila y las metemos por el alambre. Tú lo puedes hacer de esta o de la otra forma, como te sea más fácil. En las piezas de las esquinas lo mismo. Puedes hacerlas como te mostré antes o de esta forma, que es unimos primero las tapas y luego las ponemos en las esquinas, como sea más cómodo para ti. De esta forma hacemos el último nivel. Estas piezas que hicimos diferentes son para que el cesto tenga un asa y que coseremos de esta forma. Hacemos lo mismo en el otro lado. Para darle un mejor acabado voy a hacer 2 filas más de tapas con alambre. Con la diferencia de que la segunda fila las tapas tendrán solo 3 huecos. Para que esta parte quede hacia arriba. Y para terminar cosemos todas las piezas. Y así nuestra cesta está terminada. Si prefieres, puedes utilizar esta misma técnica para hacer una cesta más pequeña, hacerla completamente cuadrada, rectangular, en forma de pentágono o redonda. Puedes usarla como cesta o caja para guardar juguetes, ropa o lo que tú quieras. Yo la hice como cesto de ropa sucia. Espero que te haya gustado esta idea y te animes a hacerla. Y no te olvides, dale me gusta, escríbeme tu comentario y comparte. Para que no te pierdas ninguna de mis ideas, suscríbete a mi canal de YouTube, dale a la campanita y sígueme por las redes sociales y en creairreciclar.com. Haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal. Y en esta ventanita te dejo muchas ideas más.
y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!